Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Lindo día para todos. Gracias por acercarse a mi canal. Esta es la propuesta de esta semana de video, que es hacer un abrigo, un complemento de vestir para los niños, para las niñas en este caso, que inclusive con algunos datos a seguir lo pueden hacer para adultos o para niñas más grandes. Disculpen que no tengo mucho lugar. Es mi mesa de costura, no de tejido. Yo me dediqué siempre a la costura y el tejido relativamente hace pocos años, pero no me animaba a filmar. Bien, es una chaqueta asimétrica, ¿sí? Asimétrica. No tengo una nena para ponerle. Además está un poco bastante prohibido en internet mostrar a los niños. Hay un montón de contratiempos con ese tema. Yo podría pedir sacar fotos a mi nieta o filmarla o alguna nena de alguna vecina, de algún otro familiar, pero hay problemas con internet con ese tema y entonces mejor no. Este tipo de chaqueta se empieza por un cuadrado y se continúa con puntos básicos. Es muy fácil de hacer, es laboriosa porque lleva bastante material, en este caso 250 exacto de hilo natural, y se puede usar de diferentes maneras. Lo pueden prender hacia un costado y esto puede quedar inclinado hacia un costado con un botón y queda totalmente asimétrico. Tiene una gran caída que termina en pico. Ahora los sacos para nosotras las mujeres y las adolescentes también, aunque sean tejidos a máquina y en fábricas, la elaboración es la misma. Empiezan por un cuadrado rectángulo y le terminan agregando una parte inferior en lo que sería el faldón y hace ese efecto de que queda asimétrico. Lo que yo les digo, a ver si lo puedo mostrar un poquito más ahí arriba, es que queda bien asimétrico el tejido. Cuando la nena lo tiene puesto, esto es sumamente pintoresco. Lo pueden usar totalmente abierto, no les modifica nada para jugar, desplazarse, ni nada por el estilo. Esto cae, totalmente cae en pico. Queda fabuloso. No es lo mismo presentarlo acá que en el cuerpito de la niña, que el cuerpito ya tiene volumen, ¿sí? Y tiene la forma, ¿no es cierto? No es lo mismo que la mesa, pero creo que con el maniquí se logró entender lo que quiero decir. La manguita es una manguita 3/4, no es una manguita totalmente larga. Y esto sería un abrigo complementario para lo que sería primavera-verano, porque está hecho en hilo, 100% ecológico. Ustedes en su lugar que acostumbran a comprar, si están en época de calor como nosotros aquí, que ya pronto empezamos el verano, compren hilo, porque así de esa manera es fresca la prenda a la hora de usarla. Y para tejerla también, porque no es lo mismo tejer lana en esta época que tejer hilo, ¿sí? Las manos transpiran, yo me tengo que estar poniendo talco, lavándome, secándome y poniéndome talco o a veces almidón de maíz, porque se me resbala el hilo, porque se me resbala la aguja, porque tiene que ver con la lana y el calor que se está haciendo en ese momento. Entonces, yo pensé en estas dos propuestas para dos etapas del año. Esta para la etapa del calor y vamos a hacer un tamaño más chico para mostrar cómo es que se hace con lana de bebé. Así que tienen las dos opciones. Viven en un lugar caliente, usan hilo. Viven en un lugar frío, usan lana. Material el que tengan y el que guste. Acá gasté 250 gramos. Acá no sé cuánto voy a gastar porque todavía no comencé, entonces no tengo ni idea realmente. El cuadrado total, lo único que tienen que hacer es agarrar a la niña, ¿sí? Y medir el alto hasta donde quieran la chaqueta, por ejemplo acá 19, por ejemplo, el alto, y el ancho de espalda 14, estaría perfecto. Así que para un bebé recién nacido sería 19 por 14. Después que tienen estas dos medidas, tienen que volver a medir desde el hombro hasta la sisa, y esa es la abertura que ustedes van a dejar abierta, ¿sí? Van a dejar abierta para pasar el brazo.
Entonces ya sabemos que a los 7 centímetros o viniendo desde abajo, desde los 19, ya sabemos que acá tenemos que dejar abierto, y acá donde termina el cuello de la solapa, ya queda la costura por defecto del tejido, y ya tienen para pasar el bracito. La niña tiene 1 año, miden el alto de espalda, ancho de espalda y alto de sisa. Tiene 2 años, miden ancho de espalda, alto de espalda y alto de sisa. Tiene 3 años, hacen lo mismo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inclusive ustedes mismas. Tienen que medir. Se consiguen una cinta métrica y si es para ustedes, piden a alguien que les mida el alto de espalda, el ancho y el alto de sisa. Con esas 3 medidas ustedes las pasan a un papel y lo tienen ahí como referente, porque vamos a tejer un cuadrado. Una vez que separemos las mangas, continuaremos tejiendo hasta que les quede. ¿Y cómo saben que les queda? Porque se lo tienen que ir probando. Se lo van probando, se lo van probando, se lo van probando. Acá no hay ninguna ciencia cierta, que solamente la complejidad del cuerpo de cada uno. ¿Por qué complejidad? Porque todos tenemos cuerpos diferentes. O somos muy grandes de arriba, muy chicos de abajo, muy grandes de abajo, muy chicos de arriba, en fin, más voluptuosa, con mucho más seno, menos seno. Y las niñas pasa exactamente lo mismo. Algunas son bien delgaditas y bien altas, otras son bien bajitas y altas, otras son bien altas y con relleno, bien rellenitas, preciosas, otras son más bajitas y rellenitas divinas, como debe de ser, pero si yo les doy una medida exacta, si yo no veo ese cuerpito, realmente no lo sé. Y lo mejor es siempre perfeccionar a la hora de tejer, midiendo. Este es su mejor amigo. El ganchillo es su gran amor, porque les gusta tejer. Y este es su gran amigo. No se olviden de la cinta métrica, es su gran amigo. Para tejer lo necesitan, no le tengan miedo, midan, midan, midan y van a descubrir un montón de cosas. Yo tampoco sabía y lo aprendí solita. Ahora vamos a comenzar a tejer. Lo que vamos a precisar es lana de bebé, si están en un lugar caliente. Por ahora vamos con 100 gramos, no sé cuánto va a llevar. Y una aguja de ganchillo 2.50. Acá gasté 250 gramos de material y usé el mismo ganchillo 2.50. Este modelo va a abarcar de los 2 hasta los 5 años. Por solo ver el maniquí me doy cuenta que va desde los 2 a los 5 años. Y la manguita, si quieren, la hacen más larga. No se imaginan qué bonito que queda a 3/4 en una nena. Queda, pero divina. Con championcitos o zapatillas, como dicen en algunos lugares, con pantalones de jean o bermudas capri, quedan divinas, realmente sumamente coquetas. Paso a explicarles. Vamos a hacer un anillo mágico. Extraemos el buclecito de acá, sostenemos por detrás y levantamos acá mismo 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, y vamos a hacer grupos de 3 puntos altos, separados por 2 cadenas. Entonces tenemos el primero, vamos por el segundo, 2 y 3, separamos con 2 cadenas y vamos por el segundo grupito, un punto alto, 2 y 3. Vamos por las 2 cadenas de separación. Tercer grupo, 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación. Cuarto y último grupo, 1, 2, 3 y las 2 cadenas finales. Estiramos esta colita de inicio, la cual después la vamos a esconder bien por detrás y cortar. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Nos vamos con punto deslizado hasta las cadenas.
y vamos a empezar a trabajar lo que serían las esquinas de este cuadradito. 1, 2, 3 cadenas y hacemos un segundo punto alto y un tercero, 2 cadenas y nuevamente en el mismo lugar 3 puntos altos. Las 3 cadenas de inicio cuentan como punto. ¿Sí? Ahora tenemos que hacer 2 cadenas de separación y vamos a sortear, o sea, saltamos este grupito y vamos a trabajar en la cadena. Y ahí hacemos la esquina. 2, 3 puntos altos para la mitad de la esquina, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos en el mismo lugar. 2 cadenas de separación, saltamos este grupito y nos vamos aquí a la cadena y nuevamente hacemos el abanico. 3 puntos altos, 2 cadenas, dos cadenas, 3 puntos altos. ¿Sí? Así hasta llegar hasta el otro extremo. Terminando la vuelta, unimos con punto deslizado y con un punto más deslizado nos vamos a el medio. Vamos a trabajar ahí y levantamos 3 cadenas para el primer punto y la separación entre punto y punto va a ser de una cadena. Entonces colocamos una cadena y vamos a la esquina. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. En esta vuelta la esquina va a tener 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. En la que viene, como vamos a rellenar todo en punto alto, en las esquinas vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Eso es para que nuestro granny quede lo más armonioso posible y no se salga de su contexto en el aumento. Separamos la esquina con una cadena. Nos vamos acá al medio porque estamos saltando un punto y ahí realizamos un punto alto. Una cadena de separación y nos vamos acá al medio y hacemos un punto alto. Una cadena, saltamos uno, vamos al que sigue, un punto alto. Una cadena, saltamos el punto y en el que sigue, en esta vuelta vamos a hacer los 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Separamos con una cadena, saltamos uno y en el que sigue un punto alto. Hacemos una cadena de separación, saltamos uno y en el huequito hacemos un punto alto. Así vamos a ir por toda la vuelta de igual manera. Va tomando forma. En esta vuelta es la que les digo que la esquina va a llevar un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y en esta vuelta es la que va 3 cadenas para el primer punto y en cada punto y en cada cadena de separación va un punto alto. Entonces, acá va un punto alto, estamos rellenando. En estos 3 puntos va uno en cada uno. Y en la esquina solamente hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y continuamos el lateral de igual manera, un punto por cada punto
y un punto alto por cada cadena libre. Acá es una cadena, va punto, acá es punto, va un punto, acá es una cadena, va punto. Así vamos a ir por todo el contorno. Es imprescindible que tomen nota de lo que van a hacer de ahora en más para lo que sería el ancho y alto de espalda que ustedes midieron, ya sea para la niña, el adolescente o la señora, o ustedes mismas. Tienen que tomar esa medida. Entonces van a tejer 2 vueltas diferentes una de la otra sistemáticamente hasta llegar a esa medida. Entonces, ahora toca la vuelta anterior y la vamos a repetir como recordatorio. 3 cadenas para el primer punto, una cadena de separación, salteamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Una cadena, saltamos uno y en el que sigue un punto alto. Una cadena de separación y ya acá en la vuelta anterior me fijo, hice un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Entonces esto me está diciendo que acá ahora va 3 puntos altos, ¿sí? 2 cadenas, 3 puntos altos. En una vuelta van 3 y en la otra 1. Tengan en cuenta eso, ¿sí? En la vuelta llena va 1, 2 cadenas, un punto alto. En la vuelta de cuadraditos rellenamos acá con 3, 2 cadenas y 3. Saltamos un espacio en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos un espacio en el que sigue un punto alto. Una cadena, saltamos un punto alto. De esta manera vamos a repetir lo que hicimos acá, en este lado, hasta llegar al final. Bueno, así queda la vuelta de los caladitos y continuamos. Siempre unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Y siempre levantamos una nueva vuelta con 3 cadenas. Y esta vuelta es llena, porque ya hicimos los cuadraditos y me voy guiando con la de abajo. Entonces, un punto alto en el huequito, un punto alto en el punto, un punto alto en el huequito o en la cadena, ¿sí? Ahora acá en los 3 puntos va uno en cada uno. Y como ya estoy mirando la vuelta anterior, ya sé que acá adentro no tengo que hacer 3, sino tengo que hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Van mirando la vuelta de abajo y de esa manera se van guiando vuelta tras vuelta para tejer el ancho y alto de espalda. Entonces, yo les muestro el bebé para que se den una idea. Y yo estoy acá, ¿sí? Todavía me falta para llegar al hombro y todavía me falta para llegar más o menos acá, que sería el largo total. Y todavía me falta un poco para este lado. Entonces tengo que ayudar al granny a crecer, ¿sí? Vamos a hacer que el granny crezca hasta la altura que nosotros precisamos de alto, de espalda y ancho. Separamos mangas después cuando yo regrese y después lo único que vamos a hacer es tejer vuelta tras vuelta y va a crecer la solapa y las delanteras. Ellas solas van a crecer de tal manera que va a cerrar nuestro saco, chaqueta, kimono, como quieran llamarlo. Y para que quede asimétrico, después se corta el hilo y se teje de otra manera, que eso lo veremos más adelante. Y para que quede diferente el largo, también con el hilo cortado vamos a tejer vuelta tras vuelta, de acá hasta acá, para allá, ¿sí?
Bueno, yo lo dejé en 22 centímetros y medio para la medida de lo que yo quiero tejer, ¿sí? Entonces yo lo doy por terminado acá. Así quedarían las vueltas. Vueltas llenas, vueltas vacías, vueltas llenas, vueltas vacías. Y después lo que hacemos es ver el alto de sisa, que es la medida que yo les dije que teníamos que sacar. Y bueno, a mí me dio que justo da con el hilo. Donde quedé con el hilo me da la medida. Así que queda ahí, porque si no, en este caso, en este modelo, tuve que cortar el hilo y retomar en otro lugar, porque no era ahí. Y lo que hago en el otro extremo es poner un marcador. Y si no tienen un marcador, le ponen un hilito de otro color. Se lo atan allí para saber bien la medida de las dos sisas, ¿sí? Es para saber eso nada más. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer la separación de sisas. Entonces yo voy a hacer tantas cadenas, no sé cuántas, hasta llegar a la esquina. No muy apretadas, porque después voy a trabajar en esas cadenas, y si está muy apretado va a costar y dificulta el tejido. Tampoco muy floja, pero que quede un término medio, ni muy apretado ni muy flojo. Y vamos mirando la tensión del hilo. Todavía me falta para llegar a la esquina. Ahí estaría bien. Y lo que hago es contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cadenas. En mi medida me da la apertura de sisa. Cuando llegamos a la esquina, hacemos un punto bajo y hacemos otro más, porque ahí teníamos dos cadenas, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Esto es para que nos quede todo a la misma altura a la hora de tejer la manga, porque si no quedaría un salto. Si yo ya levanto desde acá, esto me queda alto y esto me queda bajo, entonces tenemos que estar con toda la misma medida. Por eso es que lo hacemos así. Entonces vamos recorriendo toda nuestra vuelta de tejido con puros puntos bajos hasta llegar al otro extremo, donde vamos a hacer nuevamente la separación de sisa. En mi caso son 25 cadenas. Ustedes van a tener que hacer una tira X de cadenas, van a anotar el número y después cuando vayan a hacer la otra sisa solamente miran en su papelito cuántas cadenas tienen que hacer para que le quede perfecto. No podemos hacer una manga más grande o más chica. Llegué a la esquina y repito, solamente en estas dos esquinas hacemos esto. 1, 2. Hacemos esto en el sentido de separar la manga, ¿verdad? Las otras esquinas ponemos los dos puntitos, pero no hacemos más nada. Seguimos con punto bajo. Y teníamos 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Me voy hasta el marcador y donde lo tengo ahí, un punto bajo. Ya el marcador lo puedo quitar. Y continúo con punto bajo por toda la vuelta y en las dos esquinas que quedan, en el centro le hago 2 puntos bajos adentro. Vamos a unir con punto deslizado en la primera cadena. Ahí. Y acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto. Y vamos a repetir la vuelta anterior, que era todo punto lleno, ¿sí? Porque así nos queda
de un lado de la sisa y del otro con bastante cuerpito o costura, vamos a decir, en vez de dejar el caladito de este lado, que sería lo que vendría, lo hacemos los dos iguales, así no pasa ninguna dificultad. Para mí queda mucho más lindo. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Entonces por cada cadenita hacemos un punto alto. Llegamos a la esquina y tejemos encima de los dos puntos bajos, en uno un punto bajo, 2 cadenas, y en el otro punto bajo otro punto alto. Vamos a hacer de cuenta que esta vuelta, esta vuelta es la que lleva, me mareé, esta vuelta es la que lleva un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Hasta ahí vamos bien. Y continuamos un punto alto por cada punto. Esta vuelta la tenemos que hacer igual para que nos quede la costura de las sisas de ambos lados perfecta. ¿Sí? Esto para que nos quede las dos iguales a la hora de pasar el bracito y que quede con esta armonía, porque si no, era esta la vuelta que iba acá y no iba a quedar igual, ¿sí? Entonces, para que no tuvieran esa dificultad, yo inventé esto. Así que ahora continuamos toda la vuelta y recuerden que en las esquinas subimos un punto alto aquí dentro. No se metan acá porque el punto bajo está acá. Entonces claven en el punto bajo un punto alto, 2 cadenas y el otro punto alto en el punto bajo. Y de esa manera va a quedar perfecto el tejido. Para esta chaqueta cocoon, o como quieran llamarle, así es como iría quedando. Lo que hacemos de ahora en más es volver a repetir las vueltas. Después de esta vuelta viene la vuelta de cuadraditos y después de esta viene esta. Miramos siempre la anterior y es lo que vamos haciendo. Recuerden que en la que va todo lleno, acá en la esquina van 2 puntos altos. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Pero en la de los cuadraditos, si miramos, lleva 3, 2 puntos altos y 3. Y vamos a tejer hasta que tengamos las delanteras hechas. Entonces, ¿cómo nos ingeniamos para saber eso? Así. Doblamos un poquito acá para mostrarles, porque no voy a doblar así. Así. Entonces, acá tenemos la sisa, ¿sí? Y esto tiene que crecer hasta llegar al medio. Y a su vez, este medio, este lateral, acá, este lateral tiene que crecer hasta esta mitad. Entonces, esto crece hasta acá y esto hasta acá. Cuando yo llegue a esa medida y ustedes también, regreso para mostrarles cómo hacemos la asimetría. Bueno, amigas, amigos, para la medida que yo quiero, yo ya llegué. Esto sería la solapa. Esto queda así. Inclusive lo pueden dejar en chaleco, si quisieran, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es trabajar en las delanteras de extremo a extremo, de ida y venida, tantas vueltas como nosotros querramos para la delantera derecha y la delantera izquierda, y que de ese vuelo tan importante que tiene, hace que la solapa termine como en un triángulo y en el faldón queda espectacular también. Perdón que levantó viento y me tiró algo afuera en la ventana. Entonces esto va creciendo. La cantidad de vueltas es a gusto. Yo para este talle que estoy haciendo voy a ver hasta dónde llego y cuando termine les cuento lo que hice. Corté el hilo donde terminé, ¿sí? Y las vueltas se van a tejer igual, solo que no lleva aumento.
pero van a ser iguales, sin aumento. Entonces retomamos en la esquina, acá, y toca la de cuadraditos. 2, 3, 4. 3 cadenas para el primer punto y una cadena para girar o para separar. Y continuamos de igual manera como veníamos todo este tiempo, o sea, esto ya es sabido, de que saltamos un espacio y tejemos en el que sigue, separando siempre con una cadenita. La vuelta que viene lo vamos a hacer llenito, la vuelta que viene lo vamos a hacer caladito. Así. Bueno, así quedaría la primera vuelta del añadido, vamos a decir de la delantera. Y esta parte de acá, después nosotros la vamos a retomar y vamos a hacer el faldón. Y también en el faldón vamos a ir y venir de regreso tantas vueltas como querramos que sea el largo de esta campera, que es sumamente cancherita, bien canchera. Y terminamos de igual manera como empezamos, con un punto alto. Aquí. ¿Sí? Giramos. Después escondemos bien los hilitos que queden por ahí. Y acá mismo levantamos. Solo a modo de recuerdo de cómo era. 2, 3 cadenas para el primer punto y por cada cadenita de base un punto alto y en cada punto alto un punto alto. Así vamos a ir trabajando una vuelta todo de puntos altos y una vuelta de cuadraditos. No hacemos aumentos. Recuerden eso, no hacemos aumento en esta parte. La cantidad de vueltas se lo voy a decir cuando yo lo termine, porque tengo que ver y probar a una nena que es pequeña, a ver cómo le queda este modelo, si calzo yo este talle en ella, todavía no sé si le va a quedar, y quiero ver hasta dónde le llega la solapa. Por ejemplo, la solapa en un adulto, esta solapa puede ir inclusive pasando el busto y más abajo todavía, porque es sumamente canchera. Estos modelos son asiáticos y son hermosos. Vale bien la pena experimentar, probar e ir mirándose en el espejo. Esa es la única ciencia que tiene. Y continuamos así, como les venía diciendo, rellenando cada espacio libre y cada punto de base con un punto alto. Recuerden que la vuelta que viene es de cuadraditos. Es un tejido laborioso, pero no es tedioso, es muy lindo y muy llevadero y va a gustarles muchísimo. Yo regreso cuando termine el largo total de lo que sería de la delantera. Bien, algo así les va a tener que quedar la primera parte de la chaquetita en la medida que ustedes eligieron trabajar. Por ahora tenemos lo que es solapa, sisas y delanteras. Entonces, este es un modelo más chico, es lana y se ve un poquito más rígido, no se ve como el de hilo, ¿verdad? Entonces sería algo así. Todavía falta hacerle toda una vuelta de punto bajo para darle terminación. Se puede usar abierto y esto cae bien, ¿sí? Pero va a caer más todavía porque una vez puesto queda holgada la prenda, entonces agarra otra forma. Pero le pueden poner un botón y prender hacia un lado y lo dejan así, o lo prenden hacia otro y buscan la manera donde lo quieren prender y les queda como si fuera un cuello mao. Y queda fabuloso, muy bonito queda. Bueno, yo llegué a esta medida, en total les había dicho que les iba a contar cuánto tejí. Desde donde comencé a hacer el alargue hice 8 vueltas, porque es para una nena pequeña, por eso hice 8 vueltas. Ahora lo que restaría es hacer el largo de faldón o dobladillo. También se los diré en el proceso, a medida que yo voy tejiendo, les diré cuántas vueltas es que sería que vamos a
hacer para este caso. Para un adulto se tienen que probar y mirar en el espejo. Para niñas y adolescentes también lo mismo, siempre buscar el largo total. Cuanto más largo, más hermosa la chaqueta. Tengan en cuenta eso. Entonces vamos aquí al extremo y levantamos ahí 3 cadenas para el primer punto. Yo siempre hago 4 porque cuando aprieto se me esconde. Entonces ahí queda 3. A su vez voy escondiendo la colita de inicio y acá tengo el punto alto invertido y acá voy a hacer 2. Ahí. Acá en el medio 1. Acá que está invertido buscamos bien la cadenita o el eslabón y lo hacemos ahí. En la unión. Ahí. Acá en el lateral que está acostado el punto alto nos entran 2. Nos entran 2 puntos altos. Y ahí vemos. Acá 1. Y acá 2. Bien, vamos a ir trabajando por toda la vuelta, ¿sí? Vamos a trabajar todo esto, todo, hasta repetir la vuelta de cuadradito y la vuelta tupida. Vuelta de cuadradito, vuelta tupida, cuadradito, tupido. Le vamos a dar el largo que nosotros querramos. Yo regreso después para mostrarles para hacer las manguitas. Bueno, yo le hice el largo total 8 vueltas. Lo mismo que puse en el costado, lo puse acá. La misma cantidad. Ahora lo que hacemos es retomar el tejido desde las mangas. El largo, si ustedes lo quieren hacer más largo, lo hacen más largo. Cuanto más largo quede, más simpática la prenda. Pero como es para una niña, yo no quiero invadir en el tamaño. Bueno, vieron que yo les dije al comienzo que si hacíamos la terminación de ambas sisas, de ambos lugares, con punto alto, ya nos quedaba para empezar a trabajar. Nos quedaba conformado los puntos. Bien. Acá vamos a levantar 3 puntos de cadena. Yo hago 4 porque cuando ajusto se esconde. ¿Ve? Ahí se escondió. Hago una cadena más que es para separar porque vamos a hacer las vueltas iguales. Saltamos un espacio y en el que sigue hacemos el punto bajo, el punto alto, perdón. Una cadena y en el que sigue hacemos el punto alto. Una cadena, saltamos y en el que sigue un punto alto. Una cadena. Así vamos a ir por toda la vuelta de la manguita. Y cerramos la vuelta con punto deslizado. Acá mismo levantamos 3 cadenas y empezamos a tejer sobre cada cadena libre y sobre cada punto libre un punto alto. Punto libre, un nuevo punto, punto alto, un nuevo punto. Así vamos a ir vuelta tras vuelta hasta llegar a tener el largo que ustedes midieron del bracito de la nena, o de ustedes mismas, o de la señorita adolescente, ¿sí?
Esto lo van a tejer hasta el largo que quieran. Puede ser una manga 3/4 que queda espectacular, o una manguita que llega a la muñeca, que también queda muy bien. Bueno, ya le dejé las manguitas, en total 20 vueltas, 10 de cada una. Este es el frente, y esto es lo que yo les decía del botón. El botón es opcional. Ustedes lo pueden poner, ¿cómo no? Inclusive pueden poner doble botón para prender un día de un lado y otro día de otro. Miren qué bonito que queda. Realmente muy bonito. Muy, muy bonito. Y si el largo del bajo añadido que tenemos en el faldón lo hacemos más largo, en este caso como es para una niña, más largo ya dificultaría el talle o quedaría mal, pero más largo en un talle mayor queda espectacular, porque logramos el efecto que decimos. En total gasté 156 gramos, acabo de pesar, 156 gramos de lana de bebé de 2 milímetros. Eso fue todo lo que gasté para este talle. Mi vecina tiene 3 años, 2 meses y le queda grande, así que puede ir entre los 3 años hasta los 5 inclusive. Ella es bien delgadita, demasiado delgadita, pero es alta y le falta llenarlo. Hoy hizo calor aquí y estaba con poquita ropa. Se supone que esto va con algo debajo, ¿no es cierto? Entonces eso también equipara a lo que es el talle. Lo importante de un abrigo complementario, sea para la estación que sea, debe tener movimiento. Nadie puede estar apretado dentro de él, tiene que estar cómodo, ¿sí? Quedar lindos vestidos, pero cómodos. Espero que les haya gustado la propuesta de este día, a pesar de que lleva varios rebusques para poder lograr tejer y realizar esta prenda. Realmente vale la pena hacerlo, es muy fácil y muy lindo. Ojalá que lo hagan, y a los vendedoras y vendedores que lo puedan vender muy, muy bien. No se olviden de compartir en sus redes sociales, invitar a amigas y amigos a participar del canal. Y si les gustó, tan solo den un like hacia arriba, que lo recibo con todo amor y todo tesón. Donde quiera que se encuentren, en este país tan complejo, en este mundo tan complejo en el que vivimos, les quiero mandar una extensiva bendición. Y un pedido para cada uno y cada una de todos ustedes. Un pedido, un favor les pido. Persigan sus sueños. Persigan sus sueños. Y solo ustedes van a obtener el cambio. No esperen por el cambio. No espere que llegue y toque a su puerta. Ustedes tienen que luchar por eso. ¿Y cómo se lucha? Soñando. Soñando despierto y dormido. Pero soñando siempre en positivo. Que Dios los abrace, que los ilumine siempre, que los tenga a todos bien, confortables, abrigados, con prosperidad y con mucha salud para todos, y que viva el amor en todos los hogares y la familia, y luchen por los seres queridos también. Un abrazo muy querido y hasta un próximo tutorial.